Buenas, buenas. Hola, Sai. ¿Cómo va? Hola, Ariana. ¿Puede ser? Vamos esperando un ratito. Bueno, les voy contando de qué vamos a hablar hoy. Pues vemos si se va sumando más gente. La idea de hoy es hablar un poco al respecto de la incertidumbre, no solamente de la típica cara que conocemos de la incertidumbre, sino poder hablar de si en realidad tiene algún aspecto positivo, ¿no? Porque siempre nos quedamos con la parte de la incertidumbre que es más compleja, que es más angustiante, que nos produce mayor ansiedad y nos perdemos la otra cara de la ansiedad, que hoy vamos a ver si es que la tiene, como todas las emociones, ¿no? Digamos, si la incertidumbre, la otra cara de la ansiedad, les dije, la otra cara de la incertidumbre, que tiene que ver con aspectos más positivos. Hola, Judy. La idea, primero les cuento qué pasó con el vivo de mañana, que teníamos programado al respecto de la violencia de género. Se va a reprogramar, estamos viendo la fecha porque la colega no podía, está cursando un máster allá en España y con todo esto de la cuarentena, bueno, las fechas se van cambiando, entonces, bueno, para no hacerlo muy sobre la marcha, muy agarrado de los pelos, decidimos hacerlo más tranqui un poquito más adelante, porque la idea también es que lo podamos disfrutar nosotras, entonces no de hacerlo así a las corridas porque es un tema muy importante y me parece que hay que darle también el marco que requiere. Por otro lado, les cuento que estamos preparando más vivos con varias colegas, hablando de temas varios. Vamos a empezar a hablar un poquito de qué es lo que está pasando también con los niños en las casas. Digo, ¿no? Todo esto que por ahí lo citamos algunas veces de la cantidad de materias que están recibiendo, la cantidad de tareas que les están mandando los profesores y vamos a ahondar un poquito más en cómo lo están llevando, digo, desde la cabecita de los niños, digo, ¿no? Cómo se está llevando eso. Y bueno, vamos a hablar un poco de alimentación emocional, un poco de adicciones, vamos a hablar un poco de la utilización del humor durante todo este periodo por ahí tan angustiante, ¿no? Digo, los beneficios de focalizar un poco más en el humor también, digo, lindo, se viene lindo lo que hay por delante. Pero bueno, como todo, digo, al tener que contar con diferentes personas que están laburando también a contratiempo con todo esto que está pasando, por ahí el afinar el encuentro es un poco más complejo, pero se va a hacer. ¿Qué más les quería contar?
Después, si tienen un tiempito en algún momento, pásense por el último videito que subí, que tiene que ver con un tema que la verdad que por lo menos a mí me asusta un poquito, que tiene que ver con, lo van a encontrar con el tema de las terapias que se están ofreciendo de manera gratuita o las sesiones online gratuitas o la emergentología, ¿no? Y como esto por ahí no lo saben, pero para laburar siempre se requiere de un protocolo. De hecho, para laburar con sesiones online hay que tener ciertas cosas también en cuenta. He escuchado varias cosas en los medios que muchas personas, desde su ayuda supuestamente, intentan dar una mano, pero después termina siendo contraproducente. Por eso el video plantea esto de que en salud mental necesitamos laburar, o sea, no se puede improvisar, necesitamos laburar con ciertos parámetros porque del otro lado hay una persona con su historia, su dolor, sus problemáticas y no podemos hacer cualquier cosa. Entonces, bueno, después si tienen un tiempito chusménlo porque me parece que desde ese lugar lo que yo pretendo es que estén un poquito más atentos, digo, porque no todo el mundo está consciente de, o no todo el mundo tiene la posibilidad desde su sistema cognitivo, mental y emocional, o porque por ahí está muy invadido por alguna situación, digo, piensen en alguna situación muy crítica de una crisis y por ahí no pueden evaluar qué es lo que le están ofreciendo del otro lado y se están haciendo cosas raras. Digo, la crítica no va contra lo gratuito, que me parece fantástico, sino con que porque sea gratuito no significa que haya que hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, si tienen un ratito, chusmenlo, porque me parece que está bueno también estar alerta solamente. Bien, que de esto también vamos a hacer un vivo con una colega en algún momento al respecto de las terapias varias que se utilizan. No hablamos de por ahí, aunque también estaría bueno, ¿no? De terapias alternativas que utilizan otros tipos de cosas, sino de terapias que están validadas, de profesionales con matrícula y todo haciendo daño. Entonces vamos a charlar un poquito al respecto de eso, sin caer en nadie en particular, pero para que puedan estar un poquito más alertas, porque a veces desde el lugar o sea, yo también he sido paciente, digo, desde el lugar del paciente es complejo a veces darse cuenta de algunas cosas, pero bueno, por lo menos si tienen algunos ítems para chequear ciertos manejos, van a poder cuidarse un poquito más, porque tampoco, o sea, la idea es que sume y no que les termine haciendo un mal. Eso por un lado, digo, o sea, noticias varias. Bien, vamos al tema que nos compete hoy. ¿Qué piensan al respecto de la incertidumbre? ¿Puede tener esta cara positiva? ¿Tienen idea? ¿Escucharon alguna vez? Digo, ¿hay algo bueno en lo que nos puede plantear la incertidumbre? O sea, sé que no es algo que normalmente nos agrade, ¿no? Estar en este lugar, que es la incertidumbre, digo, es esta situación de preocupación, este estado de alerta en el que nos encontramos cuando no obtenemos respuestas, ¿no? No obtenemos respuestas ni a corto ni a largo plazo y eso va generando, es una de las situaciones, uno de los aspectos que permite que la ansiedad se siga prolongando en el tiempo, ¿no? Es como lo que permite que se mantenga también esta situación de incertidumbre suele ser una de las características principales, como les decía, de la ansiedad, del estrés, esta cuestión más del no saber qué va a pasar. ¿Tienen idea? ¿O escucharon hablar de algún aspecto positivo? Viene lenta la cosa, ¿no? Está complicado hoy también. Te aflige la incertidumbre. Bien. Sí, pensemos en... A ver, ¿con qué está relacionada la incertidumbre? La incertidumbre, por un lado, está relacionado con
el control, ¿no? Ese bendito o maldito control que queremos tener de todo. Exacto. Exactamente, a eso iba, digo, esto de no poder manejar todo ya y no poder manejar todo en general y no poder prácticamente manejar nada, ¿no? Como hablábamos por ahí las otras veces de esto de lo que está bajo nuestro control y lo que no está bajo nuestro control. Bueno, tiene que ver un poco con eso también, ¿no? O sea, esta situación de se presenta ante mí un abanico abierto de posibilidades y eso en vez de representarme una situación positiva o algo por lo que quiero ir tras eso, digo, al contrario de eso, me angustio por lo que está pasando y me genera toda esta cuota de emociones bastante negativas relacionadas con la ansiedad, con la incertidumbre, que suelen ser la ansiedad, suele ser la angustia, puede generar tristeza, puede generar una sensación como de incomodidad, de estar alertas, ¿no? Porque es como un peligro amenazante también en cierto punto, porque digo, si uno no tiene, ¿no? Imagínense que en su día ustedes planifican, bueno, mañana voy a hacer tal cosa y después, o voy a hacer tal trámite y después voy a hacer, saquemos la situación de solamente de cuarentena del momento, digo, ¿no? O sea, vayamos a lo que sería por fuera de esto. Digo, ustedes pueden planificar ciertas cosas y eso les va dando como un dominio también como de un manejo del tiempo, ¿no? De poder optimizar también cómo van a invertir su tiempo, cómo van a poder ocuparse de los diferentes tipos de cosas. Digo, y desde este lugar, eso es muy distinto cuando aparece una situación de incertidumbre en el cual, bueno, es como, tengo estos pendientes, pero no sé si los voy a poder resolver mañana, ¿no? Entonces va quedando ahí todo lo que a la mente le genere un pendiente, es una situación de mucha ansiedad, porque es como si tuviéramos una agenda ahí inconclusa. La mente siempre busca cerrar y desde el lado de la salud mental siempre obviamente es más sano intentar cerrar, digo, intentar cerrar historias que quedaron inconclusas, intentar cerrar duelos que quedaron inconclusos, digo, siempre hay algo ahí que queda como, bueno, abierto y pero que queda como latente mientras no podamos darle un cierre. Y lo mismo hacemos con las cuestiones que nos quedan pendientes en la cabeza. Si tenemos diferentes cosas pendientes, lo que necesitamos es poder ubicarlos, ¿no? Como en tiempo y espacio y organizarnos para que eso pueda ser concluido y podamos llegar a poder elaborarlo de la manera más eficiente también. Y eso es lo que pasa con la incertidumbre, nos da esa cuota de dejar todo latente sin poder darle ese cierre final a la situación. Entonces, desde ese lugar, como les decía, genera un montón de otras emociones mucho más complejas, digo, porque realmente a nadie le gusta que le queden tantas cosas pendientes, digo, porque eso tiene un peso mental también. Y por otro lado, si por ahí son personas muy perfeccionistas o demasiado estrictas o demasiado rígidas en un montón de cosas, digo, también tiene un peso más, porque es como, bueno, yo me propongo una lista de ciertas cosas que dada la situación, no sé si las voy a poder llegar a realizar, no sé si va a ser mañana, si va a ser la semana que viene, si va a ser en un mes o va a ser nunca. Digo, entonces eso genera una situación peor, porque al ser perfeccionista, digo, estoy buscando todo el tiempo poder hacer mucho mejor las cosas y en este caso ni siquiera las estoy pudiendo hacer. ¿Se entiende hasta ahí? Digo, más o menos. Igual sigo con la parte de los desencadenantes, ¿no? De la incertidumbre. ¿Qué cosas nos generan incertidumbre? Como veníamos viendo, bueno, esto de no tener muy claro cuándo voy a poder realizar las cosas, no tener los tiempos claros, que no haya una cierta seguridad. La injusticia social también genera muchas veces situaciones de incertidumbre, ¿no? O sea, las situaciones que vivimos a diario, ¿no? En las cosas que no podemos accionar nosotros o por ahí no nos podemos involucrar o no tenemos los medios o, digo, siempre podemos, como siempre les digo, podemos hacer alguito, aunque sea por mejorar la situación de un otro, por mejorar nuestra situación. Pero digo, a veces las injusticias cuando se ven tan grandes es difícil por ahí que no nos genere esta sensación como de esa incomodidad, ¿no? De no saber muy bien qué podemos hacer. Digo, es como tenemos ganas de hacer algo, pero a veces no sabemos muy bien cómo qué hacer, por dónde arrancar. También tiene que ver con las expectativas que nos generamos y con los datos que nos tira la realidad, ¿no? Porque nosotros podemos tener unas expectativas fantásticas de cosas que queremos hacer
la semana que viene, digo, ¿no? Decir, bueno, no, me encantaría hacer todo esto, pero después hay otras situaciones, ¿no? La realidad nos dice que, bueno, difícilmente podamos hacer todo lo que eso que tengamos planificado, salvo que sea, por ejemplo, adentro de nuestro hogar o vayamos cumpliendo ciertas cosas y en ese caso podemos involucrarnos con eso. Pero cuando nuestras expectativas por ahí nos dicen una cosa o son expectativas muy altas y del otro lado la realidad nos va tirando otros datos, ahí se generan situaciones también de incertidumbre porque no podemos llegar a cubrir esas expectativas que teníamos. Y a veces tiene que ver también con cuando son situaciones que nos presentan, que se nos presentan, que van en contra de nuestros valores, ¿no? De los valores que tenemos establecidos, de las cosas que nos dan sentido a nuestra vida y por ahí se nos presentan situaciones nuevas que resultan amenazantes para lo que nosotros pensamos que es lo correcto o lo que nosotros tenemos idea que estamos dispuestos a hacer. Entonces ahí se generan también muchas situaciones de incertidumbre. Bueno, por un lado les quisiera contar una fábula antes de arrancar con lo positivo, que ahí vamos, Judy, con lo positivo de la incertidumbre. Les quisiera contar una fábula que es una fábula oriental y dice así, como salga. Había un campesino muy muy pobre que tenía una casita, ¿no? Con un poquito de terreno, de campo. Y un día llega un caballo salvaje que era súper, súper pro, podemos decir. Era un caballo que si uno lo tuviera que ir a comprar sería carísimo, digo, era un animal de pura sangre, ¿no? O sea, espectacular. Bueno, llega buscando, porque por el verano no encontraba comida en la zona, llega hasta este campo de una persona pobre. Entonces, cuando el resto de la comunidad, digo, ¿no? Se entera de lo que había pasado y que esta persona tenía el caballo dentro de su casa, empiezan a decirle, bueno, qué buena suerte, ¿no? Qué bueno que te tocó esta posibilidad, ahora vas a poder salir adelante con este caballo, lo vas a poder usar, lo vas a poder vender, digo, cada uno tiraba sus ideas. A lo que el campesino les dice, buena suerte, mala suerte, quién sabe. El hijo del campesino llega y lo encierra al caballo, entonces lo mete ahí adentro porque dice, no, nos lo tenemos que quedar, se tiene que quedar acá en casa, nos va a servir un montón. Bueno, lo encierra, llega la noche, el caballo salta y se va. Los vecinos se enteran de esta situación y llegan a decirle, bueno, no, qué mala suerte lo que te pasó, justo que venía, ¿no? O sea, era el golpe de suerte que estabas necesitando y de golpe pasa esto y el caballo se te va. A lo que el campesino les responde de nuevo, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Ya los vecinos no entendían muy bien qué le pasa a esta persona, digo, no está razonando, digo, no está bien, algo le está pasando, le está fallando el nivel de conciencia porque no puede ser. Se decreta una guerra y entonces al hijo lo llaman para que se presente, ¿no? Y forme parte del ejército y, y entonces, digo, la gente otra vez, ¿no? Empieza con, uy, pero qué mala suerte que tenés, te pasó esto con el caballo, y ahora otra vez, y ahora tu hijo, digo, es un desastre, no puede ser, digo, no puedes tener tanta mala suerte. A lo que él vuelve a responder, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Bueno, ya los vecinos no entendían nada de qué le pasaba a esta persona. Se da otra situación en la que vuelve el caballo con un montón de otros caballos más. Digo, porque les había dicho a los otros caballos, los había guiado hasta ahí, porque ahí había buena posibilidad de comer para todos. Digo, entonces la gente ve esto y de golpe tiene, no sé, 20 caballos adentro de su casa. No, esto es lo mejor que te pudo pasar. Mirá, te pasó el otro con tu hijo, pero esto es fantástico. No puede ser mejor. Te va a ir de 10 con esto, ahora podés salir adelante. A lo que el tipo le responde, buena suerte, mala suerte, quién sabe, ¿no? Los vecinos cada vez entendían menos. Entonces vuelve el hijo de la guerra, lastimado por lo que le había pasado, a lo cual los vecinos vuelven a plantear lo mismo, ¿no? Digo, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Y entonces, digo, ¿cuál es la moraleja de la historia? Que no hay situaciones
no podemos prever qué situaciones que hoy las veamos completamente como catastróficas, como terribles, o que nos enojemos mucho porque no se han podido cumplir lo que nosotros deseábamos, o como les decía, nuestras expectativas altas que teníamos, no significa que esta situación no esté pasando, porque en realidad después vamos a tener otro resultado, ¿no? Pasa que nuestro control ante las situaciones nuevas que se nos van presentando nos van generando un montón de incomodidad, y en una parte, digo, nos van generando toda esta incomodidad porque nos desafían a nosotros mismos. Digo, hay algo ahí que te pone en contacto con quizás las herramientas que no tenés completamente elaboradas, ciertas incapacidades. Cuando digo incapacidades me refiero a posibilidades de hacer tal o cual cosa. Te están faltando algún tipo de habilidades, está pasando algo, o te estancaste en una zona de confort en la que te quedaste ahí, digo, y funcionaba todo bien mientras vos estabas ahí y todo parecía que corría, hasta que la vida presenta situaciones de azar, de incertidumbre, que es la manera en la que evoluciona la vida, y te dejan una situación preguntándote, bueno, ¿qué hago con esto? Digo, ¿cómo salgo adelante de esta situación? ¿Qué hago o sea, qué herramientas utilizo de mí? ¿Qué pongo a prueba de mí para poder salir adelante en esta nueva situación? Que las situaciones sean nuevas no representan que en sí sean una amenaza, salvo que, como les decía, nosotros estemos súper rígidos, enfocados o centrados en esta zona de confort en la cual cualquier tipo de situación novedosa se presenta como un peligro. Pero piensen, digo, traten de conectar un poco para adentro con cuántas situaciones ustedes se vieron sorteando en momentos en los cuales en un principio pareció ser lo peor del universo. Digo, tómense un segundo y piénsenlo en cuáles situaciones ustedes por ahí sentían que, ¿cómo se llama? Me perdí. Sentían que podía ser catastrófico y terminó teniendo otro resultado. ¿Tienen situaciones que hayan experimentado en su vida al respecto? ¿Están ahí? Digo, situaciones que por ahí hayan pensado en su momento que iban a ser súper trágicas o que no iban a poder resolver, y, y al paso del tiempo se dieron cuenta de que en realidad se podía, digo, ¿no? O sea, que en realidad esa situación parecía súper catastrófica y terminó teniendo un resultado y a veces más positivo del que por ahí podían llegar a imaginar, digo. Por ahí pensaban que no voy a poder salir de esta situación y terminó teniendo una cuota positiva o una cuota constructiva, si se quiere, que en un principio parecía que no. A eso por ahí iba, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿qué pasó con esas situaciones que se presentaban como de súper incertidumbre y después terminaron teniendo algún resultado positivo? Estamos súper lentos. Bueno, aquí a lo que apunto es que desde la situación en la que estamos, cuando algo es súper complejo, cuando algo se presenta con tanta angustia y con tanta incertidumbre, es difícil poder ver
poder elaborar, darle esa variable del tiempo, ¿no? O sea, que nos permite distanciarnos de esa situación y poder ver si esto va a tener otro resultado. Digo, no es que lo podamos ver ni siquiera, digo, pero cuando estamos conectados a futuro con lo que va a pasar, digo, conectando con esta situación más catastrófica o con lo que no voy a poder, es difícil que pueda darle la posibilidad al tiempo también de ir acomodando ciertas cosas, pero no me refiero a una pasividad de uno de que, bueno, dejo que el tiempo actúe, yo me quedo acá instalado y veo cómo pasa, digo, y si la incertidumbre se resuelve, pero evitando ese contacto, digo, intentando no tener esa carga tan negativa en ese momento de todo lo catastrófico que puede llegar a pasar, que no lo sabemos, digo, porque de ninguna manera podría tener toda esa catarata de situaciones catastróficas que le colocamos a la situación, es necesario que pase ese tiempo, ¿no? Como esto que les planteaba de la fábula, ¿no? Que decía el señor esto del campesino de, bueno, buena suerte, mala suerte, quién sabe. ¿Por qué? Porque eso no se podía evaluar en ese momento. Digo, que en ese momento llegaran los 25 caballos, no se podía evaluar si eso hubiera sido de buena suerte, de mala suerte, si eso iba a tener otras consecuencias, si le sumaba, no le sumaba, digo, si por ahí el tipo disfrutaba de tener su campo más abierto, digo, no podemos pensar solamente, digo, si nos ponemos el foco en la variable de que la persona era una persona pobre en ese momento y que eso le iba a sumar un montón, digo, no podemos evaluar la situación solamente por una variable, ¿no? Digo, hay un montón de condiciones que hacen que la situación tenga que elaborarse en el tiempo, digo, distanciándonos un poco de ese momento súper crítico, porque si no es imposible, si no todo parece trágico, pero necesitamos separarnos de esa situación para poder ver y elaborar a ver, bueno, ¿cómo fue? Digo, ¿no? O qué hago con esto? Digo, metido ahí en el medio del quilombo, como hablábamos en otras situaciones de esta carga emocional compleja, es difícil que podamos evaluar a futuro si eso va a tener una respuesta buena, mala o neutra. Digo, ¿no? Es necesario que darle también la posibilidad del tiempo para poder elaborar un montón de cosas. Entonces, bueno, veamos para los que se... Roberto, ¿cómo estás? Para los que se incorporaron después de la fábula, después chusmenla, que va a quedar grabado el video para que puedan entender un poquito a qué apuntaba, si no les va a quedar ahí medio colgado. Bueno, ¿qué podemos hacer con la incertidumbre, digo, ¿no? O sea, primero despejar variables, ¿no? Porque pensemos que a veces vemos como la situación tan compleja, digo, y es porque lo estamos pensando en un macro, pero sí hay cosas que podemos ir haciendo. Piensen en una persona que por ahí está disconforme con su trabajo y quiere cambiar de laburo, pero no tiene ni idea qué. Digo, sabe que este trabajo no va más, pero no tiene idea qué. Bueno, puede darse la posibilidad de ir probando algunas cosas, de ir viendo cómo se siente. Digo, si todo el laburo está mal, digo, si todo el laburo no le gusta o hay cosas con las que se siente cómoda dentro de su laburo, sentiría que, bueno, por ahí no me veo todos los días de mi vida haciendo esto, pero dentro de las actividades que tengo, ¿no? Si pudiera enfocar a esto, si pudiera hacer un laburo que sea, no sé, más variado, si pudiera hacer cosas distintas todos los días y no sea una situación súper rutinaria, si necesito un laburo con más creatividad, digo, la posibilidad de ir salvando o de ir probando partecitas de ese todo que hace que se vuelva por ahí tan complejo y sea tan angustiante la situación si lo pensamos en general, digo, ¿no? Y vayamos sin ir más lejos a esto que está pasando ahora. Digo, si pensamos nos quedamos en ese lugar de, bueno, todo lo económico va a ser un desastre, digo, no voy a poder desarrollar nada de mi actividad, bueno, quizás sea el momento de ir probando ciertas cosas, de construirnos un poco también, de intentar hacer otras cosas distintas, digo, seguramente en todo este tiempo igual aprendieron cosas, digo, ¿no? Por ahí los que no estaban muy amigados con la tecnología pudieron conectar con eso, digo, hoy aprendieron a hacer algo distinto y bueno, quizás, digo, no es una posibilidad a futuro de me voy a dedicar a hacer videollamadas, digo, pero es un campito más, aunque sea chiquitito, que se va abriendo, digo, ¿no? Es un sector que se va abriendo para poder hacer futuras cosas, digo, para incorporarlo a nuestra vida, que permita crecer, digo, es necesario empezar a veces desde lo chiquito, separar esa situación general en pequeños objetivos que haga que
la incertidumbre sea un poco más dominada, si se quiere, ¿no? O sea, va a seguir siendo una situación de incertidumbre porque, a ver, al 100% no tenemos seguro nada. Digo, nadie tiene seguro que no salgas, se los cuento, digo, si no lo tienen, si no lo saben, digo, nadie tiene seguro que no salgas a la calle y pase algo que no tenías previsto. Digo, como esto que planteaban la otra vez también, que escuchaba, es como decir, bueno, estás en tu casa, digo, y no tenés seguro que no se te caiga el techo en la cabeza, pero no es una variable que estás evaluando, digo, ¿no? Entonces tiene que ver en dónde ponemos el foco. Digo, la verdad es que como pasar, podría pasar, digo, la posibilidad existe. Bueno, prevés ciertas cosas, mirarás que el techo está bien construido, que no hay rajaduras, digo, pero si tiene que pasar, hay una posibilidad enorme de que eso suceda. Entonces, digo, nadie está tan seguro o controla todo tanto, ni tantas variables como para que, no sé, estar en tu casa de golpe sea un lugar recontra seguro a diferencia de estar en la calle. Bueno, en la calle puede haber otros peligros que por ahí en tu casa no, pero digo, no hay una posibilidad de una certeza completa. Digo, y esto es lo que nos viene a mostrar la incertidumbre. Pasa es que a veces es en pequeñas cuotas y a veces es una catarata de incertidumbre que hace que se vuelva demasiado amenazante, digo, y eso genera miedo, porque de golpe me encuentro chiquito, ¿no? Ante una situación que me demanda demasiado, digo, y ahí es en donde empiezan a aparecer los mayores problemas, digo, en donde me empiezo a angustiar cada vez más y en donde empiezo a sentir que no voy a poder responder a eso que se me está demandando. ¿Qué es lo que yo creo que se me está demandando? Porque en realidad nadie viene y te dice, mira, de vos espero tal cosa, salvo que en un laburo alguien te pida algo concreto. Pero si no, digo, son ideas que yo tengo, esto que hablábamos de las expectativas, ¿no? Me pongo estas expectativas de, no, yo tengo que poder con esto, si para tal mes no hago tal cosa, listo, estoy fundido. Digo, y esas expectativas las coloco yo, digo, nadie me viene a decir con qué es lo que tengo que cumplir, ¿no? Eso lo voy eligiendo yo también. A veces nos ponemos expectativas súper tremendas con cosas que son muy pavas, digo, y lo vivimos de vida o muerte, ¿no? Y es como, no, si a la noche no terminé y no llegué a la noche y hice 250 cosas en mi casa, entonces soy un desastre. Digo, son cosas que vos te imponés, nadie te va a venir a decir, mirá, sos un desastre porque no limpiaste el jarroncito de allá arriba. Entonces, digo, tiene que ver con eso también, que nuestras expectativas a veces son súper extremas ante situaciones que realmente no son para tanto. Pero las vivenciamos de esta manera. Digo, si de golpe nos ponemos 12.200 actividades, y bueno, seguramente vamos a vivirlo con una cuota de ansiedad y de incertidumbre altísima. Bien, por otro lado, poder, entre estos tips que estábamos hablando, ¿no? Poder asumir esto que les decía de que las certezas a veces nos ayudan, ¿no? A poder construir quiénes somos, ¿no? Porque, bueno, tengo la certeza de que soy tal o cual cosa, o soy tal o cual persona, o que soy de esta manera o de la otra. Pero, ¿hasta qué punto es una certeza? Digo, ¿hasta qué punto hoy sos la misma persona que fuiste ayer y hasta qué punto hoy vas a ser la misma persona que mañana? Digo, ¿hasta qué punto no vas a cambiar tu manera de pensar? ¿Hasta qué punto no vas a tener otros valores distintos? Y eso está bien, digo, quédense tranquilos con... es positivo que no sea lo mismo, es positivo que haya cambios, es positivo que se sientan incómodos con ciertas cosas y busquen darle una vuelta de tuerca. Entonces, lo mismo, ¿no? Asumir que las certezas sirven para un montón de cosas, pero tomarlas también como algo que no es estable, fijo, rígido, digo, no sé, a ver, sin ir más lejos, digo, se me ocurren las relaciones sociales, digo, ¿cuántas veces, no? Ustedes decían, no, yo pongo las manos por esta persona, o yo estoy seguro de que esta persona no me va a fallar nunca, y seguro que no te falló nunca, estoy segura que alguna vez, ¿no? Alguien te falló alguna vez, digo, y por ahí tenías la certeza completa de que esa persona no iba a ser nada en contra tuyo, digo, no iba a ser nada, o quizás no era en contra tuyo, digo, pero no iba a ser nada que a vos te jodiera, o ibas a poder contar con esa persona, ¿no? Como de cabeza, decís, bueno, no, pero si seguro que ahora que me pasó esto, esa persona va a estar. Y no estuvo. Digo, entonces, las certezas nos sirven para ir construyendo cosas, porque si no, no tendríamos ninguna base firme, pero nosotros creemos que son así de ciertas. No son tales certezas. Digo, todo es en algún punto vulnerable, todo es, depende de la situación. Nosotros por ahí en algún momento valoramos algo y decimos, no, tal o cual persona es de tal manera y por eso soy amiga de esta persona, porque es
incorruptible, porque es tal cosa. Digo, después nos encontramos valorando otras cosas, que no eran esas que en un principio teníamos tan marcadas o tan claras. Bien, y por otro lado, ¿no? A veces, esto que les planteaba del tiempo, a veces hay que hacer esta diferencia entre una incertidumbre que nos paraliza, ¿no? Porque es esta cuestión es muy grande o algo que viene de golpe, ¿no? Como les decía, de golpe sentimos que nos están saliendo todas mal o se nos abren un montón de situaciones y eso abruma un montón. Hay que hacer esa diferencia entre esa incertidumbre, ¿no? Que parece completamente descontrolada, a esto que les decía que es todavía no hemos llegado a madurar esas situaciones, ¿no? Las situaciones requieren de una maduración, las cosas que nos van pasando. Entonces, a veces nos falta tiempo y no es una cuestión en la cual no podemos asumir la incertidumbre o no sabemos qué hacer. Digo, a ver, seguramente con esta situación de la cuarentena, ¿no? También les fue pasando, digo, en algún punto. En un principio, digo, era una situación sumamente desorbitada. ¿Cómo voy a hacer para estar todo el día encerrado en mi casa? Bueno, no significa que estén a gusto, no significa que le estén pasando bien, pero hay algo que fue bajando del monto de esa incertidumbre, ¿no? De esa situación como tan difícil de evaluar o tan difícil de ver. Y eso pasa con todo, digo, no sé, piensen en alguna situación, en alguna pelea con alguien o en si alguna vez los echaron de un trabajo, digo, si ni siquiera ni hablar de si han vivido alguna situación de algún duelo, digo, al principio, digo, todo parece no tener respuestas. Todo parece completamente, ¿no? Como que no puedo accionar en nada, digo, me quedé sin argumento para accionar en algo, aunque sea, en algo chiquito, digo, siento que me quedé paralizado. Y a veces eso no tiene que ver con que no tengamos ningún tipo de recurso, es que es necesario que pase cierto tiempo para que nosotros podamos entender qué es lo que requiere la situación de nosotros y qué cosas están en nuestra mano, o sea, sobre qué podemos accionar. Digo, eso también es bastante claro en la diferencia, porque digo, a veces nos ponemos situaciones, ¿no? Como, no sé, hoy hablaba con una persona que quería hacer actividad física, ¿no? Llevaba menos de un mes, digo, ya quería tener resultados terribles y ya logrados y quiero haber bajado de peso y hacer tal cosa. Digo, y es como, no, o sea, necesita un tiempo. Es como que ustedes hagan un cambio de alimentación o hagan un cambio en su vida y eso necesita un tiempo. Los cambios no son, digo, a veces la ansiedad nos lleva a querer buscar de la noche a la mañana que las cosas se modifiquen y no, el cuerpo también necesita un tiempo, el organismo necesita un tiempo para todo, digo, los hábitos de hecho para generarse necesitan tiempo y tiene que ver con esto, ¿no? O sea, es necesario que las cosas maduren, que decanten y que se vuelvan a instalar nuevas certezas, digo, porque si yo vengo con una estabilidad y de golpe algo me afloja los cimientos, necesito volver a generar, ¿no? Esa dureza, esa certidumbre, esa nueva dureza, digo, tiene que volver a generarse, tengo que volver a poder pararme desde otro lado, que si estoy en una situación en la que no permito que eso pase, digo, porque sigo angustiado, sigo enroscado y sigo dándole vueltas a algo en la que hoy no tengo las respuestas, y bueno, difícilmente pueda tranquilizarme, bajar la ansiedad o volver a instalarse desde un lugar mucho más sano. Digo, ¿no? También es esto. Bien, entonces, digo, pensemos en las características positivas, si es que la tienen. Dentro de las características positivas, entonces la incertidumbre funciona como un motivador, ¿no? Porque si nosotros nos sentimos completamente angustiados y estamos en un lugar en el cual no queremos estar porque la estamos pasando mal, digo, es un motivador para el cambio, ¿no? Es un motivador para poder hacer algo para salir de esa situación. Entonces, desde ese lugar, es positivo poder conectar con esta parte, ¿no? O sea, no siempre es todo lo que, como les decía al principio, no siempre todo lo que viene a proponernos una modificación, un cambio, es malo, digo, porque piensen, como les preguntaba, digo, cuántas cuestiones en las que por ahí se vieron súper desbordados tuvieron resultados fantásticos después, o buenos, o positivos, o neutros, pero no eran tan complejos como se veían en un principio cuando la situación explota. Bien, ¿qué más? Nos permite sacar lo mejor de nosotros, ¿no? También nos permite contactar con
todos los recursos, como yo les decía, esto de, bueno, empezar a encontrar nuevos recursos, empezar a conectar con nuestras habilidades, con las cosas que tenemos posibles para hacer, a descubrirnos en nuevas situaciones, esto que decíamos de, bueno, por ahí alguien que no sabía usar las redes o no sabía usar los medios digitales o pasaban cosas, no sabían hacer una videollamada, no se les hubiera ocurrido, de golpe se encuentran haciendo cosas que decís, bueno, ¿por qué no lo hice antes? Digo, si por ahí estaba en mis manos el poder conectar con eso, y así con un montón de situaciones de la vida, ¿no? De golpe se encontraron, no sé, pintando una pared y nunca lo habían hecho, haciendo otra cosa, digo, cocinando, cosas que por ahí decís, bueno, ¿por qué no podía organizarme en mi día a día o quizás hacer una propuesta para el futuro y decir, bueno, a partir de ahora me voy a tomar un día para cocinar muchas cosas y frizarlo y después tener la posibilidad de tenerlo en mis manos, digo, ¿no? Entonces desde ese lugar nos abre una, como yo les decía al principio, un abanico de posibilidades, digo, y desde ese lugar es sumamente positivo, porque si no existieran estas incertidumbres, esos momentos que nos desmoronan muchas veces, que parecen tremendos en un principio, no cambiaríamos nada. Digo, y desde este lugar nadie crece desde seguir sosteniendo absolutamente lo mismo todo el tiempo, seguir pensando lo mismo todo el tiempo. Digo, está bueno que aparezcan estas cuestiones para empezar a cuestionarnos. Digo, si no es como estaría todo perfecto, estaríamos todos bárbaros. Digo, me parece que nos cuestionamos un montón. Entonces, en vez de que esta incertidumbre nos conecte con su cara solamente más negativa de la ansiedad o del malestar o de sentirnos angustiados, digo, poder usarlo, que va a aparecer ese momento de angustia, porque es la previa a encontrar ese nuevo lugar, pero poder utilizarlo para dar ese salto, digo, ¿no? Si las cosas nos importan realmente, aunque la situación sea de malestar, digo, ese pasaje sea de malestar, aunque lo pasemos mal, vamos a poder llegar a ese lugar porque es algo que deseamos realmente. Si es algo que nos genera malestar y ese punto no nos interesa, ese punto de llegada, bueno, seguramente te dé lo mismo hacerlo o no hacerlo. Digo, porque realmente no hay un deseo ahí que te conecte con esas ganas de dar ese salto. Bueno, aparece algo nuevo, ¿no? A lo que tenemos que hacerle frente, y eso también nos coloca en un lugar de planear, de creatividad, porque nos deja en una situación en la cual hay algo que todavía no fue escrito, entonces desde ese lugar está bueno poder darle esa vueltita de tuerca y pensar que por ahí podemos hacer las cosas mejor o podemos hacer las cosas de diferente manera. O sea, la cara más positiva que tiene, ¿no? Es esto, es la apertura de posibilidades a un montón de otras cosas distintas. No sin malestar, digo en un principio, porque realmente cuando uno no tiene certezas, esto angustia. Digo, estas certezas entre comillas que creemos que tenemos todos, pero que no son tales, no son tan ciertas ni tan seguras. Pero digo, la sensación de inseguridad, la sensación de incertidumbres, son situaciones o emociones por ahí, digo, más complejas, ¿no? Digo, esta situación de quedar separado como sin repertorio. Pero está bueno, digo, esta apertura de posibilidades a algo nuevo. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo vienen viendo hasta acá? O sea, hay una linda, no sería metáfora, pero bueno, sí, puede ser utilizado como metáfora, ¿no? Que habla de las fosas marinas, que son estos lugares oscuros que están en el fondo del mar, en donde todo es como mucho más seguro, mucho más certero, ¿no? Digo, estás en el fondo, digo, ahí no hay mayor incertidumbre que el piso, digo, lo que se ve y vos, pero es un lugar muy oscuro, digo, ¿no? Es un lugar en donde la temperatura es muy fría, es un lugar en donde no se pueden hacer muchas cosas.
vos vas a poder navegar cuando estés arriba, en un lugar en donde la temperatura es distinta, en donde la luz es distinta, en donde hay mayor incertidumbre, pero es arriba donde podés navegar. Cuando estás tocando el fondo y cuando estás ahí abajo, estás hundido. Entonces digo, también es esta posibilidad, porque digo, ¿qué hay con mayor incertidumbre? Me imagino, ¿no? Que estar en el medio del mar, en un barco, sin saber muy bien, porque más allá de toda la voluntad que le pongamos de, bueno, vamos para allá y estamos navegando para ese lado, la cantidad de cosas que pueden pasar, por ejemplo, si ocurriría una tormenta en el medio, ¿no? Está bueno esto de poder ver, sí, hay lugares que son seguros, también hay un ejemplo muy lindo que tiene que ver con el barco atado en el muelle, ¿no? Digo, perfecto, ahí estamos muy seguros, el barco atado en el muelle no le va a pasar nada, pero el barco no se hizo para estar atado en el muelle, el barco se hizo para navegar. Entonces, digo, hay un punto ahí en donde todas las cuestiones tienen esta situación de cierta incertidumbre. Digo, si fuera en esto, créanme que es así, digo, compruébenlo, piénsenlo desde sus propias vidas. Digo, si todas las situaciones a las que nos enfrentáramos, por ejemplo, desde el trabajo, lo que fuera, nunca nos presentaran, aunque sea un pequeño desafío, la vida sería monótona, insoportable, aburrida, gris y triste. Digo, porque es gracias a esas situaciones, ¿no? O sea, yo se los ejemplifico desde mi caso, digo, cuando viene un paciente o alguien con una propuesta distinta en la que digo, uy, pucha, digo, hace 1000 años que no tengo un paciente con estas características, o debería recurrir a buscar otro tipo de ejercitación o hacer otras cosas, digo, u otras propuestas que van surgiendo, o esto de hecho de los vivos que fue surgiendo, es lo que le da color también a lo que hacemos todos los días, a nuestras carreras, a nuestras vidas, a nuestros laburos, digo, ¿no? Si la vida fuera completamente monótona, segura y certera y ustedes supieran de acá hasta que se van a morir todo lo que va a suceder día tras día, digo, y hasta cuándo se van a morir, digo, no habría completamente nada para poder crear desde ahí, no habría nada de lo azaroso, no habría nada, bueno, sí, que un día, no sé, lleguen más tarde al laburo, digo, que no se puedan tomar un colectivo, pero digo, sería hasta ahí. Digo, no hay ningún desafío. Si no hay en la vida un pequeño desafío en la cual yo pongo a prueba mis capacidades, mis habilidades y trato de reinventarme, digo, difícilmente va a ser una vida en la que se sientan completos, felices y en la que sientan que están haciendo algo para mejorar también su calidad de vida. Entonces, por ahí desde este lugar está bueno tomar este abanico que nos presenta, ¿no? La incertidumbre para hacer algo distinto con eso. Digo, por lo menos para probar. Después, si realmente no va por ese lado, tienen la posibilidad de retomar el camino y hacer otra cosa. Digo, pero me parece que esto de la apertura, probar algo distinto, es como lo que nos puede llegar a brindar un poco de color distinto en nuestras vidas. Perfecto. Ahí voy leyendo las cositas que me fueron escribiendo. Sí. Sí, el lugar de la incertidumbre, digo, no es un lugar que se pueda sostener durante mucho tiempo, ¿no? O sea, siempre es una situación incómoda en la cual o accionás para un lado o accionás para el otro, digo, no hay la posibilidad de quedarte en un lugar pleno de incertidumbre, es medio raro, digo, ¿no? Es como un lugar para saltar, para un lado o para el otro, digo, es extraño que sea un lugar cómodo, digo, nunca va a ser un lugar estable, cómodo, entonces, digo, sí o sí te ponen esta posibilidad de hacer algo distinto. ¿Se entendió? Probar, Judy, todo, aunque sea probar. Probar si suma en algo, digo, si nos permite cambiar en algo. O sea, obviamente digo, la situación puntual en la que tenemos nos vino de afuera, digo, no es algo que hubiéramos decidido hacer. Pero dentro de las posibilidades de lo que hay y de todo lo complejo que tenga, digo, por lo menos intentar ver si hay algo que se puede hacer de otra manera. Bueno, hasta aquí lo que tenía preparado de la incertidumbre, así que si tienen alguna duda, algo que me quieran consultar, les voy a estar avisando igual eh, para el vivo de la semana que viene,
que vamos a estar charlando, así que aviso con tiempo. Y acuérdense, si tienen un ratito, de chusmear el videito de lo gratuito, digo, de todas las terapias y cosas gratuitas que se están ofreciendo, chusmeenlo. Y espero comentarios, a ver qué opinan. Bueno, si no tienen dudas y quedó más o menos claro cuál era la idea, los que arrancaron tarde después, que queda grabado, fíjense que les conté una fábula oriental como para que entiendan como de qué arrancó un poco la charla, que de ahí partimos, digamos, un poco. Así que después chusmenla. Y bueno, les agradezco a todos por estar ahí, espero que haya servido por lo menos tener otra visión al respecto y estamos en contacto. Así que les mando un saludo, cuídense todos y gracias por estar ahí hoy. Chau a todos.